a mí me da la impresión de que hubo una ruptura, un divorcio en este eh, mágico mundo del LAFC entre Carlos Vela y Bob Bradley. Y a mí me queda la impresión, y esto la gente del LAFC nunca lo ha dicho ni lo va a decir, pero me queda muy clara la impresión a mí de que esa ruptura se vio reflejada desde el partido número uno, desde el día uno de la temporada, cuando Bob Bradley saca a Carlos Vela a los 22 minutos por una lesión que Vela decía que no tenía, que Bradley dijo que sí, que una confusión ahí dentro del campo, que quedaron en evidencia ante todos, y creo yo que a partir de ahí vimos que ese amor que se tenían ya no era el mismo. Yo creo que a partir de ahí la temporada nos daba los tintes de que sería así, una montaña rusa para el LAFC. Además de que creo que hubo muchas decisiones equivocadas que se venían arrastrando, como haber dejado ir a Bradley Wright Phillips cuando pudieron haberlo retenido después de que su participación en el 2020 fue bastante buena. Me parece a mí que la gente del AFC tiró la toalla, se rindió en la temporada muy temprano al dejar ir a Diego Rossi. Y entonces creo que el rompecabezas se le empezó a caer esas piezas importantes. ¿Te queda a ti? ¿Estás de acuerdo con estas impresiones o tú lo viviste de una manera distinta? A ver, si vamos otra vez al partido que comentas y sé muy bien lo que dices, pero días después la razón vuelve para Bob Bradley, porque Carlos no pudo jugar después. Volvió lesionado y volvió a lesionarse y salió por varios meses. Ahora mi pregunta para ti, y te la voy a regresar con una pregunta. ¿Tú crees entonces que Carlos lo hizo como a propósito de salirse, de que no querer jugar, para demostrarle al equipo que estaba molesto con Bob Bradley? No, yo no creo eso. No, no creo eso. Yo creo que empezaron a haber muchas diferencias de opinión. Y esto te lo digo desde la distancia, porque después, a raíz de la pandemia del COVID y para la gente que no está enterada, el acceso a los medios de prensa, a los entrenamientos ha sido muy restringido. Ya no podemos ver a los jugadores entrenar. El contacto del día a día se ha perdido un poco, entonces tenemos que estar más a la distancia y es mucho más difícil sacar estas conclusiones y estos sentimientos, pero es simplemente por pequeñas declaraciones de aquí, declaraciones allá, por el lenguaje corporal, la forma en que ellos se comunicaban. Me parece a mí que ya hubo cierta ruptura, cierta diferencia de opiniones, y yo creo que a Carlos Vela le cayó muy mal que lo sacaran ese primer partido, a pesar de que, como tú dices, la razón la tenía Bob Bradley, como quedó demostrado las semanas siguientes, pero creo que dejarlo en evidencia, a verla como que no le gustó, y a partir de ahí, si te fijas, las otras declaraciones de Bob Bradley no eran tan alentadoras sobre Carlos Vela como habían sido los primeros años, donde cada vez que le preguntaban algo de Vela lo agarraba y lo ponía en un altar y decía que, Claro. ¿verdad? Entonces yo creo que se desgastó esa relación, no sé en qué momento, no sé si fue ese momento de la lesión, pero yo creo que ahí es donde explotó y a raíz de ahí yo creo que esa relación quedó erosionada. Y me queda a mí la impresión, y esto, reitero, simplemente pues es el olfato de seguir la historia un poquito, de que al final de la temporada era o Carlos Vela o Bob Bradley para el siguiente ciclo. Y la directiva decidió que Carlos Vela se quede, ¿no? Porque Carlos Vela, tengo entendido, tenía una cláusula donde él podía irse al final de este año, o la cláusula, no sé si era de Vela, era del equipo. El equipo pudo haberle terminado su relación contractual con Carlos Vela, entonces creo que ellos tuvieron esa decisión. Y yo creo que alguno de los dos, o quizás los dos, dijeron es uno o el otro. Ya, yo creo que ya no podían convivir. Muy cierto. Para mí, a ver, por la manera como hemos, bueno, no solamente yo, tú también has estado ahí, tú conoces a Bob desde los primeros años, y no solamente ahí, sino cuando estaba con la selección, etcétera, etcétera. Y sabemos que es una persona de un temperamento muy fuerte. Yo lo que le critico mucho a Bob Bradley es que a veces al jugador hay que dejarlo ser. Al jugador hay que dejarlo ser. ¿Por qué te lo digo esto, Enrique? ¿Por qué creo que es importante? Solo como ejemplo, cuando Chicho llega acá al LAFC y anota sus goles y de pronto empiezan los bailes, empieza la gozadera, como le dicen, ¿no? En Colombia, Claro. empieza la gozadera, pasarla bien, chévere, todo.
y él critica, imagínate, criticando a su propio jugador, que no le gusta ver ese tipo de cosas. O sea, él lo dio a entender de esa forma. Entonces yo creo que ahí es donde realmente ya entendí, dije yo, bueno, si Bob se está preocupando por cosas tan chicas así, por cosas que realmente a la afición le gusta ver, la gente se la goza, le da esperanza y quizá tapa como con un dedo el problema grande que hay. Entonces, si te estás metiendo a preocuparte por cositas tan ingenuas, tan tontas, ¿cómo será por lo que hizo Vela, que hizo muy obvio que estaba molesto al momento de salir de cambio? Entonces creo que ahí Bob también exagera un poco y se pasa un poco de la raya. A las estrellas hay que darle también su respeto, hay que darles también su espacio. Y creo que Bob quiso abarcar todo y a todos por igual. A Vela no puedes hacer eso con Carlos Vela. No lo puedes hacer. Con Carlos Vela hay que darle el espacio, hay que darle bueno, tú eres el líder del equipo, los muchachos te respetan, entonces yo te voy a respetar, pero aquí yo soy el que manda a final de cuentas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde ya empiezan a chocar cabezas y se empiezan a ver, quizá ya esto venía de hace tiempo, porque no un jugador va a responder de la manera como respondió ese día cuando hubo el cambio a los 22 minutos por la lesión, y creo que ya venía un problema anterior a ese, y solo que esto fue ya lo que derramó el vaso. Sí, fue el disparador de todo. De todo eso, y yo creo que sí, entonces yo creo que ya, así como lo mencionaste tú, era cuestión ya de tomar la decisión. Si quieres dejar a la estrella que es Carlos Vela, que te siga vendiendo camisetas, que te siga llenando el estadio, y sabes de lo que es capaz en una cancha, entonces vamos a traerle un entrenador. Ya le diste. Bueno, a ver, ya, ahí va la pregunta sobre Carlos Vela. ¿Ya vimos lo mejor de Carlos Vela o tú crees que todavía tiene gasolina en ese tanque? La temporada 2021, muchas lesiones, tú ya lo mencionaste. La 2020, la temporada del COVID, también estuvo lesionados. Es decir, lo mejor de Carlos Vela lo vimos en el 18 y en el 19. ¿Crees que pueda recuperar esa forma? Wow, es que el despliegue que tiene Carlos Vela necesita un estado físico genial. Necesitas tener un estado físico genial. Y de pronto en la caja de prensa escuchaba los comentarios de los cachetes un poco rellenos, del estómago un poco, lógico, pues tanta falta de entrenamiento y todo lo demás, quizá no estaba en su mejor forma. A ver, él tiene que 33 años, 34 años. 33, me parece que cumple 34 en marzo. Pues yo creo que todavía Carlos puede dar 2 muy buenas temporadas. Creo que todavía tiene mucho en el tanque para dar, y además que Carlos tiene que estar contento, tiene que estar con un muy buen estado anímico para dar lo mejor de sí. Y creo que si su entorno es bueno, él va a dar lo mejor de sí. Y creo que Carlos todavía tiene para dar 2 muy buenas temporadas. Tiene 32 años, cumplirá 33 el 1 de marzo. Entonces empezaría la temporada con 33 años. Sí, fíjate, es un poco más joven de lo que estimaba.